Quiero compartir con ustedes hoy un tema que he titulado ¿Qué hacer cuando lo has perdido todo? Una buena pregunta. ¿Qué hacer cuando lo has perdido todo? Hay una frase de un hombre llamado Thomas Alva Edison, tal vez algunos lo conocen, ¿cierto? El inventor de la bombilla. Dice lo siguiente esa frase: el desastre tiene un gran valor porque quema todos nuestros errores. Gracias a Dios podemos empezar de nuevo. Esto lo dijo cuando su laboratorio se quemó totalmente en el año 1914, ya teniendo 67 años. Todo lo que había hecho, todo lo que había construido, se quemó en una noche y a la mañana siguiente él dijo estas frases: el desastre tiene un gran valor. Oiga, qué tremendo decir eso después de que uno ha perdido todo el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de sus inversiones. Pero gracias a Dios podemos empezar de nuevo. Tremendo lo que eso significa para una persona, entender que Dios está en medio del asunto. ¿Qué hacer cuando lo has perdido todo? Vamos a mirar una historia. San Marcos, capítulo 5, 25 al 26. Simplemente busquemos Marcos y los contextualizo. Un hombre llamado Jairo viene buscando a Jesús porque su hija pues está gravemente enferma y la idea es que no muera. Así que él busca a Jesús con el objetivo de que él la sane. Pero no nos vamos a centrar en la historia de ese hombre llamado Jairo, sino una mujer que se atravesó por el camino ahí. Jesús iba directico por donde Jairo a sanar a la muchacha, pero se atravesó una señora ahí. Entonces vamos a hablar de la señora. ¿Cómo andaba la señora? Vamos a estar ahí en ese texto hoy. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Tremendo eso de leer algo de una persona en esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, tenemos una mujer con un problema. Y vayamos pensando nosotros cuál es nuestro problema. No solo tenía un problema de años. O sea, llevaba muchos años en el mismo hueco, con la misma situación. Y tenemos aquí una mujer con un problema de muchos años sin resolver. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un problema? ¿Cuántos tenemos un problema de años? ¿Y cuántos tenemos un problema de años sin resolver? El objetivo hoy es encontrar soluciones. ¿Qué agrava el problema de esta mujer? Varias cosas. Primero, el tiempo. Cuando yo tengo un problema, el tiempo se vuelve un problema. ¿Cuánto llevaba? 12 años. Oiga, el tiempo. El tiempo es el primer agravante. El tiempo puede ser cruel. Los años pasan, las deudas acosan, el dolor roba el sueño, las horas se hacen interminables, como que uno está ahí metido en ese hueco y uno dice, pero ¿cuándo voy a salir yo de acá? Ese cuándo habla de tiempo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Pero desde cuándo llevo yo? Y nos hacemos ese tipo de preguntas, porque cuando uno está en problemas, esas son las preguntas que hacemos. ¿Tiempo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Segundo agravante en el problema, las recetas médicas. Dice que ella había sufrido ¿de qué? Muchos años de muchos médicos. Subraya la palabra muchos. Los médicos indican las recetas que no funcionan. ¿Cuántas veces hemos buscado soluciones y le hacemos por un lado y esa medicina no funcionó? Sea una deuda, sea un problema familiar, sea la economía. Le hemos intentado por aquí, le hemos intentado por allá. Muchas recetas, muchas soluciones, muchas personas aconsejándonos, muchas personas diciéndonos tantas cosas y las aplicamos, vivimos y no funciona. La medicina en aquella época se asociaba más con la curandería, por lo que los médicos de aquellas regiones solían inventarse cuanta cosa se les ocurría
para encontrar soluciones. A veces iba, obviamente, a los médicos y los médicos decían, pero es que ya le di de todo, démosle otra cosa. Si le funcionaba. Así que, de alguna u otra manera, la persona se volvía un experimento. Estaban experimentando. Parecían como tanteando, ¿no? ¿Y no ha intentado esto? ¿Y no ha intentado lo otro? Qué frustrante, ¿cierto? Cuando yo intento porque me dicen, no, haga esto que a mí me funcionó. Y lo intento, pero a mí no me funciona. A él le funcionó. Qué bueno cuando veo a otros decir, ay, es que a mí sí me funcionó. Yo no sé por qué a usted no. Triste. Hay algo interesante con respecto a este tipo de personajes. Hacemos todo lo que nos dicen, pero no encontramos las soluciones porque tal vez lo que nos están diciendo no es lo que necesitamos realmente. Porque si no funcionó es porque no era lo que necesitábamos. Tiene que haber otra solución diferente. Existen 3 tipos de médicos hablando en el sentido de la iglesia, de lo espiritual. Lo hemos compartido acá, ¿cierto? Hablamos de las 3 anclas de la fe. 3 tipos de médicos que nos ofrecen en la vida cristiana. Místicos, legalistas, ascetistas. Eso ya lo hemos estudiado acá, entonces ustedes ya me entienden. Místico. Eso ore y ayune que Dios lo soluciona. Eso unge los calzones al marido para que cambie. Eso llene la casa de aceite. Y no funciona. Eso pacte, siembre. Que eso con eso se lo soluciona. Y tampoco funciona. Están los legalistas. Los legalistas dicen, ¿tienes algún pecado guardado? Tienes que ir a un encuentro otra vez. Tienes que ir a una regresión. Tienes que hacerte una liberación. Exorcismo. Y tampoco. Y le aplican la ley. No, eso tienes es que... Y le sacan toda la letra de lo que tienen que hacer. Y tampoco funciona. Y están los ascéticos. Los ascéticos es lo que tienes que sufrir más por Cristo. Que le duela peor. Entonces, tras de que está bien adolorido, adolorícese más. Entonces, ayune más, aguante más hambre de la que ya ha aguantado. En el nombre del Señor, para que salga de eso. Dé más de lo que usted tiene, porque no tiene, pero dé. Lo que no tiene, lo poquito, délo. Ascético, sufrimiento, dolor, que con eso Dios tiene compasión, de pronto Dios lo ve tan en la inmunda que lo saca de ahí. 3 tipos de médicos. Tercera cosa que agrava el problema, el lugar de la solución. A veces estamos o en el lugar correcto y nos dan la medicina correcta, pero a veces estamos en el lugar incorrecto, en donde ella estaba buscando solución, en el hombre. No estaba buscando la solución en Dios. De alguna manera, cuando usted busca la solución en el hombre, usted termina amando lo que el hombre le dice, lo que el hombre hace. Pastor, ore por mí, y entonces el pastor ora por ella, pero tampoco. No funcionó. Miren lo que estaba viviendo esta mujer, bastante fuerte. Jeremías 30, 12 al 14, no lo busquen, solo se los voy a leer para entender un poquito qué sucede cuando amamos al hombre, cuando buscamos la solución en el hombre, cuando creemos que la solución es la iglesia, el pastor, los hermanos. Hay abuelitas que llaman allá a todos los hermanos de la iglesia, oren por mis hijos que miren, están portando mal, y entonces creen que con la oración de todos los de la iglesia, entonces todo el mundo entendió el problema y la gente a duras penas ora por ellos mismos. Jeremías 30, 12 al 14. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. ¿Se han sentido así? Oiga, eso es lo que la mujer estaba viviendo, ¿sí o no? Observe la frase en Jeremías 30, 14, esta frase que voy a leer. No leí todo el versículo completo, pero quiero que lo miremos. Todos tus enamorados te olvidaron. Tus enamorados es a donde ella iba a buscar soluciones. ¿Y qué pasó con los enamorados? La olvidaron. Usted le pidió oración al pastor y el pastor se le olvidó orar por usted. José le dijo al panadero, pero no se le olvide, no, yo veré. Mire que yo lo ayudé a salir de acá. Y el panadero se le olvidó. A veces estamos tan mal como que pedimos ayuda y como que ni la ayuda funciona. En la inmunda. ¿Qué más agrava el asunto? El costo de su libertad. ¿Qué dice que había pasado con ella? Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ahora, si había durado 12 años, ¿cuánto tenía? No era una mujer pobre. 12 años y le alcanzó para los 12 años mantener médicos. Los médicos con casa, carro, beca y ella en la inmunda.
Los pastores con casa, carro y beca y ellas en la inmunda. Los hermanitos todos prósperos, todos los consejeros y ella en la inmunda. 12 años para mantener médicos. Tenía plata la señora. El costo. Ahora no solo estaba enferma, estaba pobre. Pablo Remalas, ¿sí o no? No solo pobre, era una mujer rechazada socialmente, sin amigos, sin ayuda. Nadie la tocaba, nadie se acercaba a ella por su problema. Eso es que tiene algún pecado tantos años y nada. ¿Eso algún guardado tiene? ¿Qué más agrava el problema? No sacar nada bueno de todo esto, porque eso fue peor. Que uno vive un problema y en vez de aprender del problema, no aprendió nada del problema. O sea, quedó sin plata, pero también ni siquiera aprendió, no sacó fuerzas, ánimos, no aprendió a bandearse, a hacer otra cosa, a moverse de otra manera. No. Estaba tan enfocada en su problema que no se dio cuenta que a su alrededor había muchas cosas que aprender. Que en medio de un problema uno tiene muchas cosas que aprender. Y a veces hay gente que sale de los problemas y no aprendió nada. Eso es lo peor, eso es lo más triste que uno ve como pastor. Que hay gente que lleva 20 años, bueno, ¿y qué aprendió de eso? No, que hay que buscar a Dios. Ya, no aprendió nada. Sí, hay que buscar a Dios. Pero bueno, espere, usted machucó un dedo, que aprendió. No, que no debo coger el martillo mal porque vuelvo y me machuco. Aprendió alguna vaina práctica. Pero hay gente que vive los problemas y no aprendió de ellos nada. ¿Por qué no aprendió de ellos? Porque siempre dependió del hombre. Porque siempre dependió de lo que el médico me decía. Pero él mismo no buscó soluciones por sí mismo. Siempre dependió de otros para solucionar su problema. ¿Por qué vivimos perdiéndolo todo? ¿Por qué perdemos todo? Y la última frase dice, le iba peor. Pregunta, ¿le ha pasado? Por eso a veces dicen, no, pero es que llegué a la iglesia y como que me va peor. Pues sí, porque llegó a la iglesia, no llegó a Cristo. Es que desde que voy allá a escuchar las predicaciones, sí, porque está escuchando las predicaciones, no está escuchando a Cristo. Es que desde que el pastor oró por mí me va peor. Sí, porque es que oró el pastor por usted. Usted no oyó a Dios, porque está enfocado en el lugar incorrecto. Resumamos esto. Entonces, batallamos con el tiempo. La vida nos acosa. ¿No nos sentimos así a veces? Que como las deudas nos acosan, la enfermedad nos acosa, hay que comprar los remedios, las droguerías nos acosan, el político nos acosa, la situación económica nos acosa. Los expertos parecen no dar con la salida. Confunden. Hoy me siento más confundido que antes. No solo estoy pobre, estoy confundido. Entonces uno pobre y confundido está en la inmunda. Cierra y vámonos. Venir al lugar aparentemente adecuado tampoco parece servir. ¿Sabe por qué? Porque me siento más solo que nunca. ¿Cómo se sentiría mujer? Ni médico, ni amigo, ni pastores, ni marido, porque el término mujer que aparece ahí, yo creo que se lo expliqué la vez pasada, significa que tenía esposo e hijos. Entonces, era una mujer que aunque tenía esposo, el marido no aparecía para nada, era un petuste. Y los hijos, menos. En ocasiones, el costo de buscar ser libre del problema es alto. Yo lo llamaría desgaste. Nos hemos desgastado. ¿Se acuerda el salmista? Dice, es desgastado mi vida en mi gemir. Desgastar su vida. Y uno dice, mira para atrás y uno dice, ¿y qué? Me la montaron todos a mí. Miramos y parece que ni siquiera hemos aprendido nada en el proceso. Cuando yo no aprendo nada, ¿sabe qué no tengo? No tengo ánimo. Es decir, una mujer desanimada. Porque lo que me anima es el aliento. Las metas, los propósitos, las enseñanzas me dan aliento. Entonces, si yo no tengo aliento, ¿cómo estoy? Desalentado. Desalentado significa igual. Desanimado, sin ánimo, sin aliento, sin aire. No tengo fuerzas. Llegó un momento que ella ya definitivamente, nada. Y nos va peor. Y aquí utilizo una palabra, ruina. No pobreza. La mujer no era pobre. Estaba arruinada. Hay una diferencia entre la pobreza y la ruina, ¿cierto? Creo que hemos compartido aquí también. Las ruinas, cuando yo veo todo desboronado, no le veo a eso como volver a armarlo. La pobreza es cuando tengo toda la casa armada, pero no tengo con qué sostenerla, con qué mantenerla.
Entonces la pobreza tiene que ver más con el mantenimiento. Entonces a veces hay gente que tiene plata, pero son arruinados. Tienen una ruina en su vida. Todo lo que tocan lo desbaratan. Siempre hemos puesto el mismo ejemplo de una personita en la iglesia allá en Ibagué, que un día le pasamos una hoja de una guía. Mírela, la llena y nos la pasa. La miró, la llenó y nos pasó una hoja toda arrugada, llena de chocolate, con mocos de chino, y uno dice, en 3 minutos que tenía que llenar eso, esa hoja era un desastre. No era pobre, estaba arruinada. Ahí hay un problema ya más de fondo. Contrastemos esto para observar cuáles han sido nuestros errores, porque necesitamos empezar a buscar soluciones, pero para encontrar soluciones necesitamos buscar cuál ha sido el error. ¿Recordamos la frase del principio? El desastre tiene un gran valor porque quema todos nuestros errores. Qué bueno cuando las cosas llegan al desastre, porque significa que Dios está quemando lo que no sirve. De hecho, cuando lleguemos al cielo va a pasar igual. Allá se va a quemar todo lo que es hojarasca, que todo lo que nuestros errores se van a quemar allá. Entonces va a ser un desastre, pero va a valer la pena, porque llega el tiempo de la solución. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Se ha puesto la mirada en lo temporal? Estamos pensando solo en solucionar el problema, pero no estamos pensando en lo eterno. ¿Qué piensa Dios? Se ha confiado demasiado en simples fórmulas. Eso ha pasado con los predicadores, ¿no? 3 pasos para ser próspero. Y entonces uno va, 3 pasos. Primer paso, compre el libro que yo le estoy vendiendo. Entonces usted ya gastó 40,000 en el libro y ya quedó menos próspero que antes. Pero ya hizo el primer paso. Confiado demasiado en simples fórmulas. Hemos estado invirtiendo en el lugar incorrecto. Perdónenme. Si yo voy a un restaurante y quedo con hambre, yo no vuelvo. Estoy en el lugar incorrecto, sencillo. No me alimenta. Les decía yo de una congregación aquí en Soacha, no digo nombres para no meterme en líos, en que el único que prospera es el pastor, los demás están en el mundo. Y uno dice, oiga, triste, que en una iglesia el único que prospera es el pastor. Casa, carro, camioneta, fincas, y la gente sigue igual. No consigo eso. No lo consigo. No lo consigo. Qué bueno cuando podemos entender que tal vez hemos estado en un lugar incorrecto. Nos duele, nos cuesta. Porque ella dice, pero tanto que he invertido yo aquí, ¿cierto? Invirtió toda su fortuna en los amiguis médicos. Pagamos un costo innecesario por suplir una simple necesidad. No se ha prestado atención al proceso para aprender. Eso es un error. Cuando simplemente estoy tan enfocado en solucionar algo, pero no estoy enfocado en aprender algo en medio de lo que estoy viviendo. ¿Qué aprendo de eso? Se ha dejado de crecer por detenerse a solucionar un solo problema. ¿Sabe qué? Hay 2 palabras ahí, obtuso o embotado. Obtuso es que no veo sino en una sola dirección. Mi problema es este. Entonces, ¿cuál es su problema? Piénselo. Enfermedad, es que toca solucionarlo de la enfermedad primero. Y usted está solo mirando hacia allá. Obtuso, ya no ve nada más a su alrededor. Parece que no existiera, sino que toda su vida es una enfermedad. Entonces, sí, dice en el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, no tenéis un problema, eres un problema. Le decían al Caballero de la Armadura Oxidada, no tenéis un problema, eres un problema. Se convirtió usted en un problema. Ya no tiene un problema, se convirtió en un problema. Una papa caliente que nadie quiere agarrar. Por eso se siente solo. ¿En dónde está la solución? Entonces vamos a la salida. Primero, escuchar de Jesús. Soluciones. Primera solución, escuchar de Jesús. Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús. Algo interesante. Los demás se llamaban médicos. Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. El que salva. Así que, ¿cómo se traduciría ese texto? Cuando oyó hablar del que salva. Ella no necesitaba un médico. ¿Necesitaba qué? Un salvador. No necesitaba un político. No, necesitaba un salvador. No necesitaba el Sisbén. Necesitaba un salvador. No necesitaba un pastor. Necesitaba el salvador. No necesitaba una iglesia. Necesita un salvador. Ese es el lío. No necesita que el marido traiga más plata. Necesita el salvador. ¿Lo entendemos? Ella descubrió algo ahí. Cuando oyó hablar, Salvador. Mi Salvador no es el pastor, no es mi marido, no son mis hijos que van a trabajar y me van a mantener. No es el médico y la medicina, no es el señor de la droguería. Jesús.
¿Qué necesitamos? Un Salvador. El Salvador. Tristemente, en algunos lugares las personas creen que el que salva es el consejero, el médico, el gobierno, el primo que tiene plata, ¿cierto? Y entonces permanecen con su mirada puesta en el lugar y soluciones incorrectas. Pregunta, ¿de quién está usted escuchando? Porque mucha gente pierde todo. Porque no están escuchando hablar del Salvador. Los mismos pastores hemos cometido el error de presentarnos como el Salvador. Ven y oro por ti. Ven y te ministro. Ven y te unjo. Pero ¿a quién no estamos mirando? El pastor cuando me oró, dicen por ahí. Y yo la oré. No pierdo. ¿Sí? Récele a San Antonio también. Préndale una velita al Señor. No, espere, están mirando al lugar donde no es. Nosotros aquí no hacemos nuestro estorbo. Nuestro trabajo es, mírelo a él. ¿A quién? Salvador. Porque hay gente que lo pierde todo. Porque la religión roba, mata, destruye. Y la religión es apuntar al lugar incorrecto. Los fariseos creían, no, el templo es la salvación. Entonces ellos creían que si tenían templo, aunque Dios ya no estaba ahí, era la salvación. Entonces toca ir a la iglesia más. No toca ir más a la iglesia, toca ir más de rodillas a Jesús. Les he contado que cada vez que yo iba a buscar consejería a mi líder, él me decía, Chino, ore. Y no me decía nada. ¿Qué piedra que me daba? Porque no me decía nada. ¿Sabe qué me enseñó? Vaya al Salvador, Señor. Y lo que se ahorraba en consejerías. Tiempo, saliva, tintos. ¿Y sabe qué aprendí a hacer? Cada vez que tengo un problema, ¿a quién voy? A Dios. Porque yo sé a quién le pido. Yo sé en quién he creído. Porque cuando uno le pide al hombre, el hombre le demanda a uno. Yo tengo un Dios que todo lo puede, decían los hijos del rey. Tengo un Dios, todo lo puede. ¿A dónde voy? ¿En quién tiene usted centrada su atención? Segundo, no prestar atención a su alrededor. Y qué interesante porque aquí hay una paradoja. Ella no aprendió nada en el proceso, ¿cierto? No aprendió nada en el proceso. Y pareciera que no está prestando atención. Pero ¿sabe qué es lo que tiene que hacer para solucionar? No prestar atención. Por eso digo que es una paradoja. Porque es que una cosa es que yo no aprendí nada del proceso, pero otra cosa es que ¿a qué no debo prestarle atención? Aquí se lo voy a compartir. Observe lo que dice. Vino por detrás entre la multitud. Todos sabemos que ella tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que si ella tocaba a alguien por causa de estar inmunda, la podían apedrear y morir. Pues perdóneme, a ella le valió 5. No le prestó atención al ¿y qué dirán? ¿Y qué me harán? ¿Y qué pensará Jesús de que lo toqué? Mire, el gran lío que nosotros tenemos, y una de las cosas que hace que perdamos todo, es el qué dirán de los demás. No, es que qué dirá mi primo que me volví cristiana y ¿qué le importa? Ay, pero qué dirán de que yo sembré algo en la iglesia. ¿Qué le importa? ¿Qué dirán que no me vacuné y que solo es medicina natural? ¿Qué le importa? ¿Pero qué nos detiene? ¿Qué dirá fulano? ¿Qué dirá sutano? ¿Qué pensará el pastor? ¿Qué pensará el fulano allí? ¿El tío? ¿El primo? Una mujer, en la condición de esta mujer, en la que ella se encontraba, no debía tocar ni ser tocada por nadie, pues era según la ley considerada inmunda. Y ya claro, observe la diferencia. Inmunda y pecadora son dos cosas en la Biblia. La mayoría de nosotros que somos bien ignoranticos de la Biblia, lo leemos igual. No. Ella no era pecadora. Estaba inmunda. Inmunda significa que era un problema social, un problema físico, de aseo, ¿cierto? Por obvias razones, no existían las toallas higiénicas, pues como se vería la señora, toda chorreando sangre. Disculpen que sea tan crudo, ¿sí? Un eufemismo en la Biblia se utiliza el término inmundo. Inmundo pues era que tenía una condición pues mala, ¿cierto? Pues sí, triste, que la alejaba de los demás, sí, pero no era una pecadora, hombre. Y entonces a veces la gente, por el que dirán, no se siente inmundo. O sea, no se siente en un problema, se siente en un pecado. Que no lo hacen sentir como alguien que tiene un problema, sino como alguien que tiene un pecado. Y entonces cuando usted tiene un pecado, ahí sí usted no toca a nadie, porque yo soy un pecador que voy a tocar a Jesús.
Yo soy un pecador que me voy a ir a buscar a Dios, porque está entendiendo mal. La mujer sabía que era inmunda, pero no pecadora. Perdóneme, si hubiera sido por purgar sus penas, llevaba 12 años purgándolas. Esto es importante. Simplemente ella tenía una condición vergonzosa. Pasar por detrás de la multitud implicaba entonces superar una barrera cultural. Y ese es el lío que tenemos. ¿Por qué perdemos todo? Por no superar esa barrera cultural. Porque nos comparamos con otros. Cómo Dios se ha bendecido a fulano y a sutano. Y empezamos a ver cómo otros pasan al lado de uno. Y uno como que va quedando. ¿Y qué pasó? ¿Qué dirán? Los señalamientos de otros. Los complejos. Los miedos al rechazo. Nada nos hace perder todo como eso. Me señalan y yo digo, sí, señor. ¿Sí? Me rechazan, sí, lo merezco. ¿Está complejado? Sí. Ni me hable, que me da pena. Usted me humille. Perdemos todo. Hay que superar eso, ¿cierto? Deje de prestarle atención alrededor. Deje de pensar qué piensan los demás. Usted va por su solución, usted va por su salida. Usted va a Cristo por lo que necesita, punto. Yo me acuerdo una vez que estaba tan en la inmunda. Oye, ay, no, es que no le pasan unas cosas. Estaba tan en la inmunda que por allá yo no se venía caminando así como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas, las orejas partidas. Digo el chavo. Y vi un lugar abierto. Estaban tocando allá musiquita. Entré. Estaban en el ensayo de alabanza. Yo entré, me senté en una silla. Porque para mí, la iglesia, la casa de mi papá. Y pues me puedo sentar en la casa de mi papá. A orar un momentico. Me senté, bajé el rostro. Y se bajó uno de allá. Qué pena, señor. Usted no puede estar acá. Esto es un ensayo de alabanza. Y dije, ya no me reciben ni en la casa de mi papá. Pues me voy para otro lado. Con los pies me voy. Para allá en Patio Bonito. Y dije, señor, ¿entonces qué? ¿Dónde me siento? Yo, pues siente en un parque, siente en la calle. Sencillo. Y hable conmigo, charlemos. A veces nos acomplejamos. Perdóname, no tiene por qué complejarse. ¿Se imaginan los discípulos cuando lo rechazaban en un pueblo? Ay, pobrecito yo, mire, no me recibieron. No, ¿cuál pobrecito quién? Pobrecito el diablo. Es el único pobre. No, como creyente no. Tenemos un Salvador. Tercero, tocar al intocable. Jesús era virtualmente intocable, estaba rodeado de multitudes. Pero ese Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Ese Dios que yo no podía tocar, en la persona de Jesús, lo puedo apapuchar, lo puedo tocar, lo puedo abrazar, lo puedo ver, lo puedo oír. Dice que ella se acercó, pero ni siquiera lo tocó a él. ¿Qué dice? Tocó su manto. Yo creo que uno debiera ser más atrevido de eso. Pero digamos que toquemos solo el manto. Ay, a lo pobre. Toquemos a Jesús a lo pobre. Solo quiere que lo toquemos. Había un poco de gente tocándolo y ni siquiera habían dado cuenta quién era él. En cambio, esta vieja así. Esa sí se ha dado cuenta de, no, es el que hay que tocar. Los demás en cambio lo tocaban, decían, ay, lo estamos como apretando mucho, ¿no? Estamos como haciendo estorbo. No sean sino estorbo. Dos extremos en la vida de la mujer. Los que debían amarle no le tocaban, pero sí le rechazaban. Porque eso era algo que se ve en la cultura. Por causa de su problema, los que debían amarlo, su marido, sus hermanos, sus compatriotas, no, eso no se junte con esa chusma. En cambio, los que no debían tocarla, sí la tocaban. ¿Quiénes? Pues los médicos, porque yo me imagino que, venga, eso hay que untarle, eso hay que lavarle, eso hay que jalarle, exprimirle. Y le exprimían bien en el bolsillo. Eso sí la tocaban. Entonces andaba toda manoseada por todo el mundo y los que debían tocarla no la tocaban. Y ella no tocaba a nadie. Hasta que oyó El Salvador y dijo, no, a ese sí, voy a ir a tocar a alguien. Siempre se le había inculcado no tocar a un santo de su pueblo. Y creo que ese es un lío que tenemos. No, ¿yo qué voy a ponerle más problemas a Jesús? ¿Qué voy a hablarle más a Jesús? ¿Qué más le digo? No. Porque ella toca a Jesús, Marcos 5:28. Observe. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Subraye conmigo la palabra decía.
decía. No dice dijo. Pretérito, ¿cierto? ¿Qué significa? Que lo pensó mucho, hasta que se convenció. Entonces ese decía, es que se lavó el cerebro. Tengo que tocar a Jesús, tengo que tocar a Jesús. Generó una convicción. Es decir, superó su complejo. Vamos a perderlo todo si seguimos acomplejados. Quita el complejo y aprovechese de ese Dios que eso es gratis. Ya pagaron en la cruz. Y aprovechelo. Pero muchos de nosotros no hemos aprovechado nada de ese Dios. Porque qué pena. Pero si yo venzo el complejo, qué pena ni qué nada. ¿Sí o no? Porque yo he aprendido que con Dios, si Él dice, bueno, ¿quiere? Uno no dice, ay, no, qué pena. Así nos pasa a nosotros. No, hasta que no siembre, hasta que no pacte, hasta que no ore y ayune. No. Si el Señor ofrece, mijo, agarre todo lo que están ofreciendo. Por eso cada vez que por ahí hay culto y el Señor hoy va a sanar, uno dice, yo primeras. Y lance en rastra. No hay que pensándolo. Para usted, eso no es para el vecino. Eso es para usted. Pero muchos de nosotros, con nuestro complejo, no pasamos. Hay que superar eso. Únicamente, las convicciones nos llevan a accionar la fe, a actuar con cierto tipo de atrevimiento santo. Solo las convicciones. Es decir, cuando yo estoy convencido, pero ¿qué es lo que me convence? Una convicción es una visión que me ha tenido convicto. ¿Cuándo algo me ha tenido convicto? Cuando yo veo allá y digo, para allá es que voy. Esa es mi meta, eso es lo que voy a alcanzar. Visión. Me atrae, convicto. Me convence. Me atrapa, me cautiva. Uno debe dejarse cautivar por... Cuando usted lee la Biblia, usted obtiene una visión. Pero si Dios lo hizo con fulano, y eso me atrapa. Y si Dios lo hizo con sutano, eso también es para mí. Me agarré el bendito, dijo los hijos del rey. Me agarré del bendito. Me agarro. Convicción. ¿Necesita llenarse convicciones? Yo no creía en las sanidades. ¿Sabe qué hice yo para creer en las sanidades? Por haber encontrado un libro de Kathryn Kuhlman. Yo creo en la sanidad, se llama así. Entonces yo dije, pues venga a ver, vamos a leer. Yo creo en la sanidad. Me costaban los milagros, entonces sencillo, por ahí encontré un libro de Benny que decía, yo creo en los milagros. Bueno, entonces yo creo en los milagros. Vamos a ver los milagros de otros a ver, y a ver si a mí me funciona o no me funciona. No pierde nada con eso. Convicción. Me lleno de eso, porque eso es para mí también. Eso no es para el vecino. Una lección profunda aquí, y ya voy terminando. Díganlo conmigo, Jesús es tocable. ¿Cómo es Jesús? Tocable. Wow. Piénselo bien. Jesús es tocable. Esto es importante, porque a veces nos han presentado un Salvador lejano, que solo le escucha a ¿quién? Al pastor. Ocupado en las multitudes, no, él está preocupado por los huérfanos del África. Pues sí, muy lindo los huérfanos del África, pero Dios también se ocupa en mí. Dios es un Dios personal, no, Dios solo le da a comer a los pobres allá del otro lado. No. Si yo estoy pobre y estoy en la inmunda, también me da a mí. Porque eso dice la Biblia, ¿cierto? Dios da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Usted come? Entonces también para usted ahí. Sencillo. A veces creemos que todo es para los demás. Dios es palpable en Jesucristo. Mira lo que dice 1 Juan 1 al 4, se lo leo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Jesús. ¿Qué sí? Oyeron, vieron y palparon. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Diga qué? ¿Se manifestó? No. ¿Se nos a quién? Pues eso es para nosotros. No es para el vecino. Perfecto, gracias.
lo que hemos visto y oído y que os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es comunión? ¿Nota que comunión es lo que falta ahí en eso? Porque ahí está hablando de ver, de oír, de palpar. Palpar se traduce en comunión. Comunión es unión, unir con, juntar con, tocar a. ¿Cuál es el lío? Que a veces hemos tenido comunión con la iglesia, con el pastor, con los hermanos, con los vecinos, no con Cristo. No lo hemos tocado a Él. Así que esta mujer, ¿qué hizo? Comunión. Tocó. Común unión, una unión común. Algo pasó ahí. Se conectó. El televisor no funciona si yo no lo meto en comunión con la toma corriente. Si no lo enchufo allá, no hay comunión. ¿Qué es lo que necesitamos? Enchufarnos a Cristo. Comunión. Dejar de estar enchufados en una iglesia, a un pastor. Unirnos plenamente a Cristo. El término comunión implica ya no un simple toque, sino una conexión permanente. ¿Una qué? Conexión permanente. La mujer queda sana inmediatamente. Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Se produce un momento curioso al Jesús preguntar, ¿y quién me ha tocado? Marcos 5:30 al 32. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Tus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? A veces no hay gente, no, apretadores, ¿no? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Qué era lo que mantenía a la mujer en su problema? Ya lo hemos estado viendo, pero lo vamos aquí a concretar. Observe el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando. ¿Qué es lo que mantiene a una persona en su problema? El temor. La mujer vivía en continuo estado de temor al hombre, a las circunstancias, a los líderes. El miedo la esclavizó. ¿Por qué lo perdemos todo? Miedo. Quien no tiene miedo, tiene de todo. Pero el que tiene miedo, lo pierde todo. Porque nada le sirve. Pero es que si yo hago esto, ¿qué me va a pasar? Y si voy allá, ¿qué va a pasar? Y si... Tengo miedo. Miren, créanme que para mí no ha sido sencillo el decir, no trabajo más. Perdónenme, mi fuente de trabajo toda la vida ha sido la pintura. Hoy en una semana me gano 1 millón de pesos, 2 millones. Y decir, no trabajo más. ¿Y con qué voy a comer? ¿Y con qué voy a pagar? ¿Y con qué? Sí, no le estoy diciendo que en el trabajo se vuelvan irresponsables igual a mí. No. Yo lo hago porque entendí un llamado de Dios a hacerlo. ¿Pero a dónde voy? Me llaman preciso, ay, mire, tal cosa. No, porque tengo algo claro, una convicción. ¿Qué es lo que me sostiene lejos del miedo? Estoy convencido de algo. Y entonces hemos paseado, hemos ido, hemos comido, hemos pagado. ¿Estamos al día? Y uno dice, ¿de dónde? Yo no sé cómo fue, pero fue. ¿Por qué? Porque es que cuando he sentido miedo, ¿saben qué me toca? Venir a tocar a Jesús y decir, venga Jesús. Porque cuando usted tiene miedo, ¿sabe qué hace su papá cuando usted tiene miedo? Lo aprieta el hombro un poquito. Tranquilo, Dios está acá. ¿Sabe qué hace Dios con usted cuando siente miedo? Lo toca. ¿Porque qué necesita usted? Toque. Tranquilo que yo estoy. Punto. Así que para mí, mayor de los milagros con esta mujer, ¿sabe qué fue? No fue tocar a Jesús, fue vencer su miedo. El mejor milagro, el mayor milagro que sucedió en la vida de esa mujer. Venció la vergüenza, el miedo, el qué dirán, lo venció. Pudo confesar sus temores, porque allá Jesús dijo, bueno, a ver, cuénteme el asunto. ¿Qué pudo confesar? Sus temores. Observen lo que voy a decir. No le confiese a Dios su problema. Confiésele a Dios sus temores.
Porque por esos temores tiene el problema. Si confiesa los temores, vence el problema. Pero muchos de nosotros, Señor, mire, me falta el recibo. En vez de decir, Señor, me falta fe para creer que tú me vas a dar para el recibo. Confiesa el temor. Y entonces Dios dice, bueno, con eso le ayudo, con el miedo. Porque Él sabe que si usted vence el miedo, confía en Él. Y si confía en Él, sale poder de Él. Pero de Él no va a salir poder cuando usted lo toca con miedo. ¿Sabe qué pasa cuando usted toca a un perro con miedo? Gracias. Dios es igual de bravo. Perdónenme la analogía. Pero es que Dios es fuego consumido también. Nos volvemos un fakir. ¿Se han visto un fakir que se metía al fuego y no se quema? Bueno, usted y yo debiéramos ser fakires. Vamos a entrar en el fuego y no nos quemamos. ¿Pero qué es lo que hace que no nos quemamos? Fe. Si nos acercamos con fe, fuego purificador. Dios obra. Dios nos bendice. Dios nos aviva. Nos acercamos con incredulidad, nos achicharramos, mis amigos. ¿Cuál es la manera de Dios? Mire, yo creo que uno de los grandes errores en la oración es que oramos con miedo. Cada vez que usted ora con miedo, desperdicia ese tiempito. Yo debo orar con fe. Yo no estoy diciendo, Señor, mira, que es que recibo la luz. Señor, yo oro a ti porque confío que tú puedes darme para recibir la luz. Perdóname si he sido negligente y confieso mis temores también, mis pecaditos por ahí, porque si los tengo guardados, pues toca confesarlos. ¿Quién es la diferencia entre orar con miedo y orar con fe? Porque hay que tener una convicción. Así que usted puede perder el tiempo, puede perder las oportunidades, puede perder personas, puede perder recursos, pero jamás pierda la fe. Porque usted no pierde la fe, tiene todo. Usted con la fe tiene todo. Eso dice Hebreos 11, ¿cierto? Algunos murieron sin ver, pero seguían creyendo. ¿Y entonces qué perdieron? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios nos guarda el buen depósito. Dios dice, no, tranquilo que entonces lo guardo. Y lo que Dios guarda no lo quita uno al diablo. Pero si usted lo hace con miedo, el diablo se lo traga. Por eso Jesús le dice allá en Marcos 5:34, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oiga, pero no hemos terminado. Otra cosa más que mantenía a la mujer en su problema. Voy a decirlo claro. Mentirse a sí misma. Marcos 5:33, vamos a leerlo. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mire, no hay nadie que se esclavice más a estar mal que aquel que se engaña a sí mismo. A mí generalmente cuando me dicen, bueno, pastor, ¿y cómo está? Pues si yo estoy bien, digo, estoy bien. Pero si yo estoy como mal, digo, estoy en la inmunda. Ahí está en la inmunda el pastor. Pues sí, estoy en la inmunda. Me está preguntando, le estoy diciendo, pues ore por mí al menos. ¿Sí o no? La señora estaba mal. Estaba en una situación difícil. Le dijo a Jesús toda la verdad. No solo confiese sus temores. Díganle a él toda la verdad. Señor, tengo miedo de volver a caer en pecado. Pero todavía me gusta pecar. Dígale la verdad. No solo confiese su miedo. Dígale la verdad. Pero todavía me gusta esta cosa. Para que el Señor pueda ayudarlo. Señor, estoy pasando por esta situación económica. Tengo miedo de que... ¿sí? Pero no solo confiese su temor. Dígale la verdad. Dígale, Señor, pero como que ya me acomodé a ser pobre. Dígale la verdad. Ya me acostumbré a ese comedor todo chueco, Señor. Y confieso la verdad también. Lo siguiente es que el Señor puede ayudarme. Porque a veces hay gente que está en la inmunda, pero así como decían los papás, este chino toma agua y le sabe a caldo de pollo. A veces nos pasa así la vida, ¿no? Que encima todos fregados, pobres y orgullosos. No, ¿qué dice el Señor? Que confesemos a Él lo que sentimos, lo que pensamos, nos expresemos delante de Él. A veces preferimos permanecer en algo aun cuando sabemos que no va a funcionar. ¿Cuánto duró ella en médicos? 12 años en algo que no funciona. ¿Cuándo se iba a dar cuenta que eso no iba a funcionar? Yo el primer año voy al médico y no le funciona. El otro año yo dejo gastar plata en médicos. Yo me dedico a otra cosa que funcione. ¿Cuántos años ahí creyendo que eso funciona? Si no le funcionó el ayuno, coma. ¿No le funcionó la oración? Cambie la forma de orar entonces. ¿Alguna cosa? No estoy diciendo que no ore. Cambie la forma
en que está orando, porque no está funcionando. Y hay que buscarle la comba al palo, como decían abuelos. La mujer podría ser apedreada por este acto de tocar estando en su condición. Confesar significa que estuvo dispuesta a morir por la verdad. O cuando Moisés dijo a Dios, Dios, quiero morirme, Dios dice, ay, te va a entrar un espíritu de muerte. No, no, no digas eso, anulo. No, no, no. Dios ni siquiera le dijo nada, le dijo, mijito, vaya y siga haciendo lo que le mandé. Deja las bobas, y siga. Y lo mismo con Elías. Ay, solo yo he quedado. Dios dijo, bueno, entonces vaya, busque ese otro que lo reemplace. Dios me mata la cabeza. A nosotros no es que nos da miedo. Y les he contado la historia de esa muchacha. Estamos en una reunión. Y me acuerdo que mientras orábamos, todos lloraban y no sé qué. Y bueno, esos todos emocionados porque estaba yo tocando la guitarra y yo veo a la muchacha así sentada como estás ahorita. Y yo vi un muro así de frente. Y me le acerco a ella y le digo, creo que hay un muro entre tú y Dios. Y seguimos ahí, la cosa. Terminó la administración. Bueno, ¿cómo le fue? No, yo sentí una paz, yo sentí un calor y Dios me decía carreta. Y el otro, bueno, ¿usted qué sintió? No, sentí el fuego del cielo. Y yo decía, carreta, usted no sintió nada. Y así todos sintieron de todo. Cuando llegamos allá, la muchacha dice, la verdad yo no sé ni por qué soy cristiana ni por qué estoy acá. Yo dije, esta fue la única que recibió acá ahora. Fue tan terrible. Es así. Entonces le dije, me metí el amor, yo estaba muy nuevo en el evangelio, no que bien lamboncini, bien voluntarioso. Entonces le dije, venga acá y cuénteme su problema. Tranquila, hable. Es que yo odio a mi papá y odio a Dios. Yo dije, uy, no, esa sí no me la esperaba yo. Ahora, ¿qué le decimos? Porque perdóneme, yo no puedo defender a Dios. Pues, Señor, yo porque soy tan bobo, me embalé. ¿Qué le digo a esta china? Espíritu Santo, dígame algo. Y el Espíritu Santo me dijo, dígale lo siguiente. Dígaselo a él. Entonces le dije, voy a invitarte a que cierres tus ojos y le digas, Dios, te odio con todo mi corazón. Vas a orar conmigo. Y ella arranca, Dios, te odio con todo mi corazón. Y te odio por esto. Y cuéntale a Dios toda su basura. Y arranca China como, ¿no? Se regó cual plaza levantó acá el machete y fue a estrellarlo. Y se desahoga. Y dele. Habían dos amigos míos. Uno tenía una voz muy chillona. Y una amiga tenía una voz, pues, femenina, obviamente. Ellos se acercaron de ver la situación, porque la china se regó por plaza diciéndole a Dios, y por esto, y por qué me quitó mi papá, y por qué no, bueno, mejor dicho. Y me violaron, y se regó. Cuando ella terminó de orar, yo no sé, se llama la oración, bueno, no importa, pero igual, terminó de desahogarse. El Señor me dice, dile que igual la amo así. Que no importa cuánto me odie, yo la amo. Yo le digo eso. Dios toca a mi amigo y mi amigo le da una palabra. Vieja niña, yo. Toca a mi amiga y mi amiga le completa la palabra. Ella después nos contaba que solo escuchó una sola voz. Ella no escuchó tres voces diferentes. Una sola voz. Cuando ella terminó de desahogarse, ya el Señor le habló y ella se quebrantó y dijo, Señor, yo acepto que tú me amas así como soy, perdóname. Y ya le pide perdón a Dios por todo lo que le dijo, toda la cosa. Yo me acuerdo, estábamos aquí como en un pasillo y el Señor me dice, dile que si quiere que yo la llene de mi espíritu, que yo tengo más. Hágale. ¿Quiere? Hágale. ¿Tú quieres que el Espíritu Santo te llene? Ella dice, sí. Literalmente estaba aquí, terminó allá en la cocina, como si la hubieran tirado allá. ¡Pah! Y es la primera vez que yo vi a alguien que le resplandecía el rostro, resplandecer. Y empieza a orar en lenguas. Es una experiencia tremenda. Yo aprendí algo de esa lección. Primero, a no embalarme en vainas que no me corresponden. Segundo. Sí, pero no, bien. Igual la lección la aprendí. Segundo, que a Dios hay que decirle las vainas. Dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me hace comprender sabiduría. Es decir, me da la respuesta que yo necesito. ¿Cómo llegó esa mujer a Jesús? En secreto. Allá. Y creo que usted y yo necesitamos precisamente llegar ahí. Terminé. Ella venció el miedo y venció el autoengaño. No hay nada peor que estarle diciendo, echándole a Dios flores cuando yo estoy con la piedra afuera. Qué bueno cuando yo le puedo decir a Dios, Señor, estoy con la piedra afuera, venga, hablamos.
tenía una amiga que ella decía, Simón, hoy estoy antichévere. Entonces cuando ella decía, estoy antichévere, no quiero ni que me hable de la Biblia. Yo no quiero escuchar de la Biblia, entonces hablemos de política. Después ella decía, no, yo me voy a hablar con Dios y digo, bueno, Señor, ya hablamos de política, ya me desahogué con la política, ahora hablemos de lo que tenemos aquí pendiente. Qué bueno, porque Dios es palpable. A Dios nos podemos acercar en la persona de Jesús. ¿Qué obtuvo? Salvación, obtuvo paz y obtuvo sanidad y fue rescatada. El desastre tiene un gran valor porque quema nuestros errores. Listo, ya hemos cometido errores. ¿Ya qué? Ya gastó todo. ¿Ya qué? Ya invirtió donde no era. ¿Ya qué? No importa. Pero quiero resaltar esa última frase. Gracias a Dios podemos empezar de nuevo. Dios tiene un nuevo comienzo para cada uno de ustedes.